Hoy vamos a terminar nuestra serie del libro de Daniel, Fieles en Babilonia. Y el título del mensaje que les propongo para este día es Bienaventurados los fieles en Babilonia. Bienaventurados los fieles en Babilonia. Les invito a buscar en sus Biblias en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 3 y después terminamos con los versículos 12 y 13. Daniel 12. Dice la palabra de nuestro Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos suplicando que tu palabra sea de edificación, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender el mensaje, aplicarlo a nuestras vidas y que podamos vivir para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ser fieles en Babilonia, como hemos aprendido, implica grandes desafíos, retos, circunstancias adversas. Vivir en santidad en un mundo de pecado no es fácil. Ser leales al único Dios verdadero en medio de la idolatría y viviendo bajo gobernantes arrogantes siempre es muy difícil. Eso es lo que nos enseña el libro de Daniel. También hemos visto que para lograrlo se requiere determinación, como Daniel, que dice la Biblia que propuso en su corazón no contaminarse. Se requiere humildad, se requiere oración, integridad, disposición a sufrir consecuencias. Sin embargo, a pesar de que es difícil, ser fieles a Dios implica grandes bendiciones. De ahí el título del mensaje. Bienaventurado significa feliz, dichoso. Ya hemos visto también en el libro de Daniel que Dios revela grandes verdades a aquellos que son fieles a Él. ¿Cuántas verdades pudo conocer Daniel por confiar en Dios, por decidir ser fiel a Dios? Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos también que Dios le da gracia a los fieles. Dios le da victoria en medio de las persecuciones y de las tribulaciones. Dios honra a los que le honran. Es algo que hemos aprendido también, aunque haya muchos que quieran destruirlos. En este último capítulo de Daniel, encontramos como un resumen, como un sello. Precisamente allí el ángel que le revela a Daniel le dice que selle las palabras. Pero viene como un resumen de las grandes bendiciones
además de estas que hemos mencionado, que tienen aquellos que son fieles y que confían en Dios. Por eso la verdad fundamental que vamos a compartirle en esta mañana es la siguiente. Los cristianos debemos ser conscientes de las bendiciones que resultan de nuestra fidelidad a Dios. Los cristianos no podemos ignorar las grandes bendiciones que resultan de ser fiel a Dios. Es un desafío. Hay obstáculos, pero es una gran bendición. ¿Cuáles son estas bendiciones? En primer lugar, somos cuidados en medio de la adversidad. Los que confían en Dios, los que son fieles a Dios, experimentan el cuidado de Dios en medio de la adversidad. Y lo vemos ahí en el versículo 1. En aquel tiempo, y vemos que es parte de la revelación que le está dando el ángel a Daniel. En esos días aciagos, en esos días turbulentos de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, la segunda parte de la semana 70, en esos días, dice el pasaje que se levantará Miguel, el arcángel que la Biblia nos presenta como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. Entonces dice que en medio de esos días se levantará este arcángel que está de parte de los hijos de Israel. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Los últimos 3 años y medio de la historia de la humanidad van a ser los tiempos de mayor tribulación en la historia. Así lo llama también Jesucristo en Mateo 24. Dice que habrá tribulación cual nunca la ha habido, ni la habrá. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y esa es la gran promesa. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que estén en el libro de la vida. Aquí vemos cómo un ángel va a cuidar del pueblo de Israel en esos días difíciles. Pero esa promesa no se limita al pueblo de Israel. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Cuántos de los que están aquí temen al Señor? La Biblia dice que su ángel acampa alrededor tuyo y te defiende. Vemos en el Nuevo Testamento que Dios envió un ángel para sacar a Pedro de la cárcel cuando Herodes había propuesto matarlo. En los momentos más difíciles, Dios se glorifica en medio de aquellos que le son fieles. Algunas veces nosotros no somos conscientes de todo el cuidado que Dios tiene sobre nuestras vidas, precisamente porque nos libra del problema. Tal vez nosotros no sabemos de cuántos accidentes Dios nos ha librado. No sabemos de cuántos asaltos. No sabemos de cuántas artimañas del enemigo, de las huestes espirituales de maldad, pero también de los hombres en este mundo. Pero debemos confiar que Dios cuida de su pueblo, de aquellos que le son fieles. Y Dios utiliza ángeles, como vemos en este pasaje. Hebreos 1:14 nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hay historias que nos muestran del cuidado de los ángeles, no solamente historias bíblicas, sino también historias más recientes. Hace unos años fue muy popular la historia de una joven cristiana que estaba regresando a su casa tarde en la noche y decidió pasar por un callejón que estaba oscuro y sintió temor, pero oró para que el Señor la cuidara, la protegiera,
Realmente no fue su intención llegar tarde, pero hubo una circunstancia que le llevó a esa situación. Y cuando ella pasó, vio un hombre, sintió gran temor, oró más y siguió de largo. Llegó a su casa, pero al otro día supo por las noticias que en ese mismo callejón, poco tiempo después de la hora en que ella pasó, habían asaltado a una mujer. Ella decidió ir al lugar donde estaba apresado a aquel hombre, a la policía, y vio que era el mismo hombre que estaba allí. Y la pusieron para que lo reconociera. Y el hombre, ante la pregunta de ella por qué no la había asaltado, el hombre le dijo: es que tú no estabas sola. Contigo había 2 hombres grandes. Entonces, la muchacha contó la historia y se hizo muy, muy popular. Y llamaron a la historia Ángeles en el Callejón. Pero hubo también una historia muy famosa de un pastor bautista oriental que predicaba en las montañas de Oriente. Y en una oportunidad él dice que venía en su caballo y sintió un deseo muy fuerte de orar. Y se bajó del caballo, se arrodilló y empezó a pedirle al Señor, a orar al Señor. Se montó en el caballo y regresó a su casa. Años después, 2 hombres llegaron a su iglesia y se entregaron al Señor y le pidieron que querían conversar con el pastor. Y le dijeron: pastor, ¿usted recuerda ese día que usted iba en su caballo y se bajó y se arrodilló? El hombre recordó, porque había sido una experiencia muy impactante. Le digo: ese día nosotros estábamos escondidos para asaltarlo. Y cuando usted se puso de rodillas a orar, hubo un hombre muy grande con una espada en la mano que se paró detrás de usted. Y nosotros salimos corriendo. Hay veces que nosotros no sabemos. En estos 2 casos, estas 2 personas pudieron saber del cuidado y la protección del Señor. Otras veces no lo sabemos. Pero qué bueno tener la seguridad de que Dios cuida de su pueblo, de aquellos que confían en Él. Y precisamente en los momentos de mayor dificultad, en los momentos de mayor conflicto, de mayor tribulación, es cuando experimentamos ese mayor cuidado. Es muy famoso el poema de las huellas, de aquel hombre que tuvo un sueño y vio que iba caminando en la arena junto al Señor en diferentes etapas de su vida y que iban quedando 2 pares de huellas. Unas pertenecían a Él y otras al Señor. Pero se dio cuenta de que en los momentos más difíciles de su vida solamente había un par de huellas. Y él cuestionó al Señor, como siempre hacemos, que cuestionamos al Señor cada vez que no entendemos algo. Y le pregunto: Señor, no puedo entender cómo es que en los momentos más difíciles, cuando más yo te necesité, tú me dejaste solo. Y cuenta el poema que el Señor le respondió: hijo mío, yo te amo y nunca te abandonaría. Cuando solo ves un par de huellas, es porque yo te llevaba cargado. No son tus huellas, esas eran las mías. En los momentos de adversidad, aquellos que confían en el Señor, aquellos que son fieles al Señor, experimentan el cuidado de Dios. La Biblia está llena de promesas. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice Isaías 41:13: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice también el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Como Dios cuidó a Daniel de ser devorado por los leones, como el Señor cuidó a los amigos de Daniel de ser consumidos por el fuego en el horno ardiendo, como Miguel va a cuidar al pueblo de Israel en esos 3 últimos años y medio de la gran tribulación, así el Señor cuida a todos aquellos que confían en Él. Así que no temas. El plan que Dios tiene para tu vida, nada lo va a estorbar. No temas ser fiel en Babilonia. No temas ser fiel en medio de las circunstancias difíciles. No temas las amenazas de los hombres. La misión que el Señor tiene para tu vida, para mi vida, Él la va a cumplir. Hasta el día que el Señor quiera llevarte a casa, que por cierto, eso será muchísimo mejor. Hasta ese día eres inexpugnable. Nada va a frustrar el propósito y el cuidado que Dios tiene sobre tu vida. Los cristianos tenemos una promesa aún mayor en Mateo 28, del 18 al 19. Dijo Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay potestad mayor que la de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Así que pueden venir tribulaciones, pueden venir adversidades, pueden venir amenazas, pero confiemos en el cuidado de Dios. La segunda bendición es que los que son fieles al Señor, los que confían en Jesucristo, aquellos que sus nombres están en el libro de la vida, resucitaremos para vida eterna. Como le dijo el Señor a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La muerte no tiene la última palabra para los que han decidido confiar en el Señor. Según el pasaje, lo vemos ahí en Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia enseña que habrá resurrección de justos y de injustos. Aquellos que no han puesto su confianza en Jesucristo, que no han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, lamentablemente resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Pero aquellos que confían en el Señor, que son fieles a Dios, resucitarán para vida eterna. No siempre los que confían en Dios son librados en este mundo. Porque de hecho todos vamos a morir más tarde o más temprano. Hay veces que los cristianos padecen por aquellos que se oponen a la fe. Y eso es parte del plan de Dios. La historia del cristianismo, la historia de la humanidad, está llena, abunda de ejemplos de personas que confiaron en Dios y que incluso perdieron la vida. Sin embargo, eso no significa que Dios no los ha cuidado. Significa que el Señor tiene algo para ellos en el futuro. También son héroes de la fe. Para aquel que cree en Jesucristo, la mayor promesa no es para esta vida. La mayor promesa es la verdad de la resurrección. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Porque Cristo murió y resucitó, nosotros tenemos una esperanza. En el libro de los Hechos, capítulo 12, precisamente en el pasaje que nos habla de que el ángel rescató a Pedro de la cárcel, también se nos dice que Herodes mandó a matar
a Jacobo, uno de los 12 apóstoles, a espada. Y eso puede suceder. Pero los cristianos tenemos una esperanza, tenemos una seguridad. Una persona que es fiel a Dios nunca muere en derrota, porque la victoria está segura. Y Cristo garantiza esa victoria por medio de la resurrección. Por tanto, como dijo Cristo, no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Antes bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tenemos la famosa frase del misionero Jim Elliot, que entendió muy bien esta verdad. Jim Elliot era un joven graduado de la universidad, un joven muy talentoso, inteligente, pero que sintió el llamado del Señor de ir a predicarle a los Aucas. Esa era una tribu salvaje que habitaba allí en las selvas del Ecuador, famosos por ser violentos, por no tener contacto con personas de fuera de su tribu. Y estas personas, estos indios, nunca habían escuchado el mensaje del Evangelio. Y Jim Elliot y algunos de sus amigos sintieron el llamado de ir allí. Y muchos pensaron que era un desperdicio. Aquella vida tan prometedora, aquellos jóvenes tan capaces. Y Jim Elliot escribió una frase que ha sido muy famosa. Él dijo: no es un necio aquel que da lo que no puede retener a cambio de aquello que nunca le podrá ser quitado. ¿Qué es lo que nosotros no podemos retener? Nuestra vida en este mundo. Nadie puede retener su vida en este mundo. Así que no es una necedad, como algunos piensan, entregar nuestra vida en este mundo, sabiendo que a cambio tenemos una vida eterna en los cielos, que nada ni nadie nos va a poder quitar, que nada va a poder destruir nunca. Lo mejor que nosotros podemos hacer es entregar nuestra vida al Señor. La resurrección es la más grande y definitiva victoria del cristiano. Es una bendición que disfrutarán los que confían verdaderamente en Dios. Los cristianos podemos decir junto a Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria es de Cristo y de los que confían en Jesucristo. Así que tenemos la bendición del cuidado de Dios en este mundo, pero también tenemos la bendición de la resurrección para vida eterna. En tercer lugar, aquellos que son fieles a Dios, que confían en Dios como lo fue Daniel, pueden alumbrar a otros. Nuestra vida es una luz para otros. Dice el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Somos luces encendidas. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Los que son fieles en Babilonia son de inspiración a otros. Así como hoy en el siglo XXI seguimos hablando de Daniel y sus amigos. Y nos siguen inspirando. Esto que le dijo el ángel a Daniel se cumple. Él estaba enseñando la justicia a la multitud. Él escribió de esa justicia. Él fue fiel. Él fue entendido. Él creyó en el Señor. Y por eso se convirtió en una estrella que ha pasado su luz a lo largo de los siglos y nos sigue inspirando. Miren lo que dice Apocalipsis 14:3. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los muertos en el Señor descansan de sus trabajos, pero su obra no termina allí. Los muertos en el Señor, su obra continúa. ¿Conoces
a cristianos que hoy han muerto, pero que su vida sigue predicando? ¿Pueden mencionar algún nombre de alguien que conociste, que fue un cristiano fiel, que te inspiró y sigue inspirando tu vida? ¿Puedes mencionar a uno? Bien, ¿pueden mencionar? Débora Esther, Juana Rodríguez, Pedro. Emilia Suárez, Juan Reyes. Sus hermanos están con el Señor, pero sus vidas siguen brillando. Es eso lo que dice el pasaje. Yo he tenido personas que me han impactado. Había un hermano en la segunda iglesia bautista de Santa Clara llamado Ramón Gómez, que era líder de evangelismo. Qué hombre de Dios. Para predicar el evangelio, para ayudar a los jóvenes, para exhortar al evangelismo, para abrir casas cultos, para abrir misiones. Todos los días de su vida estaba predicando. Y me acuerdo de él, viene a mi mente su vida, palabras, enseñanzas. Sigue siendo una luz para mi vida. Eliasín Medina, diácono, líder, tesorero fiel de la Iglesia Bautista de Pinar del Río. Un gran amigo, un gran hombre de Dios. Sigue siendo una luz. Pudiéramos mencionar a otros, pero algunos mencionaban a Pedro Rodríguez. Hace unos años, cuando tuvimos la cruzada del seminario aquí, salimos por todas las calles predicando el evangelio, invitando. Nos encontramos en la esquina a dos hombres como a las 10 de la mañana tomando ya, tirados en la esquina. Y empezamos a hablarles, los invitamos a la iglesia. Y le dijimos dónde estaba la iglesia. Y esos hombres me dijeron, esa es la iglesia del difunto Pedro. Él siempre nos hablaba de la Biblia. Él siempre nos predicaba. ¿Saben qué cosa es eso, mis hermanos? Una estrella que sigue brillando. Una estrella que brilla a perpetuidad. Hay tantos hombres que yo no conocí, pero que su vida me inspira. Macol. Cuando yo leo la historia de Macol y estudio y escribo acerca de Macol, es una inspiración para seguir adelante. Códil, otro misionero que se entregó y fue tan sacrificado. Domingo Fernández, Luis Manuel González Peña. Son luces. Y Dios nos da esa bendición de ser una luz para otros, de brillar como las estrellas en el firmamento. Algunas veces pensamos que es difícil brillar cuando hay mucha oscuridad, pero déjenme decirle algo, mientras mayor es la oscuridad, más brilla la luz. Mientras mayor sea la adversidad que tienen que vivir los cristianos, mayor es la oportunidad de brillar para el Señor Jesucristo. Tenemos el testimonio también, y ahora que estamos hablando de la familia, cómo nosotros podemos brillar para nuestros hijos. Recuerdo cuando estábamos celebrando el día de resurrección, el testimonio de la hija de Edith Veiga. Su mamá murió hace años, pero ella dijo en ese testimonio, yo lo único que le pido a Dios es tener la fe que tenía mi mamá. Su mamá le sigue predicando. Que su vida sigue siendo una luz, su vida sigue siendo una inspiración. Tristemente hay personas, algunos cristianos o llamados cristianos, que dejan de brillar, que su vida se opaca. Hace poco murió un famoso apologista cristiano, muy reconocido, muy respetado. Cuando murió se le rindieron honores, pero al poco tiempo salió a la luz que tristemente tenía un patrón de inmoralidad en su vida. Él tenía un ministerio internacional, el ministerio tenía su nombre. Su hija quedó al frente de ese ministerio y su hija tuvo que cambiarle el nombre de su padre, porque lo que había sido un nombre honorable se convirtió en un nombre de vergüenza para siempre. El Señor nos libre, mis hermanos. El Señor nos libre de fallar en nuestro testimonio, porque podemos traer vergüenza a nuestra familia y a muchas otras personas. El Señor nos llama a brillar
Y hay un himno antiguo, que tal vez algunos van a recordar, algunos de los más antiguos, que se llama Brilla en el sitio donde estés. Y a mí me encanta ese himno. Vamos a cantar ahora la primera estrofa de ese himno y vamos a cantar el coro como un desafío para que el Señor nos ayude a brillar donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia. Cantamos, brilla en el sitio donde estés. Cuando hicieron su entierro fue algo masivo. Ahí estaban los poderosos que lo respetaban y lo honraban. Y estaban los pobres insignificantes que lo amaban. Todo el mundo estaba para despedir a aquel gran misionero. Estaban sus hijos y también su suegro, otro famoso misionero, Roberto Moffat. Pero cuenta la historia que había un anciano que estaba llorando amargamente, desconsoladamente. Y le preguntaron, ¿y por qué tú lloras así? Y el anciano dijo, es que David y yo nacimos en la misma aldea. Fuimos a la misma escuela. Asistimos a la misma iglesia. Pero él tomó su camino y yo el mío. Hoy todo el mundo lo honra y lo reconoce. En cambio yo soy despreciado, deshonrado. A mí lo único que me espera es el entierro del borracho. Qué triste. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Este es un cementerio que hay ahí al lado de la iglesia bautista de Esmirna, donde están enterrados muchos de esos cristianos de aquella comunidad de ingleses que había en ese lugar. Me gusta mucho cuando voy a los cementerios leer los epitafios, leer ahí lo que dice encima de las tumbas. Es algo que disfruto mucho hacer. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cuál va a ser tu entierro? ¿Cómo te van a recordar aquellos que te conocieron? He tenido la bendición de predicar en cultos fúnebres de personas que han sido fieles a Dios. Y he tenido también la oportunidad de estar en cultos fúnebres de lo que pudiéramos llamar entierros del borracho. Y la diferencia es grande. En aquellos que han sido fieles a Dios, incluso hay conversiones. Personas que quedan impactadas. ¿Cómo vamos a vivir tú y yo? ¿Cuál va a ser nuestro entierro? Ser fieles a Dios trae consigo grandes bendiciones. Aquellos que son fieles a Dios cuentan con el cuidado divino para este mundo. Aquellos que son fieles a Dios resucitarán para vida eterna. Aquellos que son fieles a Dios, sus vidas impactan a otros por generaciones. ¿Cuál es el primer paso para ser fiel a Dios? El primer paso para ser fiel a Dios es arrepentirte de tus pecados y volver tus ojos a Cristo. Reconocer que Él murió en la cruz del Calvario para salvarte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nos hemos alejado de Dios. Y tal vez tengas reconocimiento en este mundo, pero un día vas a estar delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo el Señor va a evaluar tu vida? Necesitamos que la gracia del Señor nos cubra, nos inunde, nos llene. Dice al final de Daniel capítulo 12, en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurados aquellos que pasen por la gran tribulación siendo fieles. Por eso se aplica también a nosotros. Bienaventurado aquel que llegue al final de su vida confiando en el Señor, viviendo para Cristo. Pero el primer paso es entregar tu vida a Él. Si todavía tú no has confiado en Jesucristo, yo te exhorto en el nombre del Señor que le entregues tu vida para que Él te cambie. Porque no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas sido,
puedes venir a Cristo hoy. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tu vida puede cambiar hoy. Tal vez estabas caminando a un destino incierto. Estabas caminando a la vergüenza, a la perdición. Pero hoy puedes empezar a caminar hacia Cristo. Puedes unirte al camino de los fieles. Dice la Biblia que ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta ancha. Pero estrecho es el camino, escabroso, que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que lo hallan. ¿Eres tú de esos pocos? ¿Quieres poner tu confianza en Jesucristo? Hoy, si hay alguien que quiera entregarse a Cristo, puede hacerlo. Puede levantar su mano. Y de esa manera estará dando fe en el Señor. Dios les bendiga.